Bueno, buenas tardes a los incrédulos, a los que no se creían que esto pasaría nunca, a los que lo esperaban, a todo el mundo. Llega el, por algún motivo esperado, capítulo del urbanismo. Y bueno, qué decir, somos los muertos del comunismo, otra vez con desbandada generalizada, no hay nadie, estoy yo sola, pero traigo a un invitado maravilloso, famoso internacional en Valencia, militante de Organización Comunista Revolución, nosotros, ¿vale? Que lo decimos en cada podcast, pero si a alguien se le ha pasado, hola, nosotros. Y también militante y activista de Construyendo Malilla. Bueno, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todo el mundo. Muy bien, muy contento de estar aquí con los muertos del comunismo, porque, bueno, es mi primer podcast, así que estaré un poco nervioso. Espero que salga todo guay y que os guste lo que vamos a contar. Y la verdad es que muy ilusionado porque yo empecé a escuchar a los muertos del comunismo cuando salió. O sea, a mí el propio Alberto me dijo, oye, que vamos a empezar a grabar un podcast que va a tratar sobre temática comunista, tal. Te paso el primer capítulo. Y yo dije, vale, puta madre. Y a raíz de ahí he escuchado todos los capítulos. No me he perdido ni uno. Así que muy contento de estar aquí. Bueno, qué grandísimo honor y qué poca vergüenza a los demás por faltar, ¿eh? Que todo se ha dicho. También he de decir que Violeta ha faltado porque está enferma, la pobre, como todo el mundo. O sea, yo también estoy un poco así mal, entonces esto va a ser el festival de la tos para variar, pero más Es aún. un, es un poco lo que dijo Alberto en el capítulo anterior de los, ¿cómo era? Los osos mohosos, esos. Sí, es que eso, yo busqué el juguete en internet, o Yo creo sea, que no porque existe. no lo conocía y parece como una versión creepy de los osos amorosos, pero bueno, tampoco me meteré con qué jugaba él ni por qué juega con juguetes del tardofranquismo, pero bueno, aquí cada uno con su tema. Vale, bueno, vamos a empezar con la sección humana y después pasaremos al urbanismo, después de hacer yo mi buen disclaimer, como en cada capítulo, super meta, para reflexionar. Bueno, sección humana, qué tal estás? ¿Qué tal tu vida? Cuéntanos. Pues mi vida en general bastante bien, bastante liado y nada, pues con muchas ganas de darle caña a esto. Y a ver, ¿qué podría contar? Es que claro, la gente a mí no me conoce. Bueno, no, al menos Bueno, no como vosotros, que ya se saben vuestra vida de memoria. bueno, pero esto es política de los cuidados. Aquí no entras a saco a hablar de un tema y ya está. Aquí tiene que haber implicación y que el público sepa cómo está cada uno. Vale, vale, pues a ver, estoy estudiando y trabajando y militando, lo cual a veces es un poco complicado y hay que hacer malabares con las horas, pero bueno, me apaño como puedo, más o menos. Él es un sí, sí, sí. Se podría decir que sí, más o menos. Vale, ¿Y tú qué tal pues, estás? pues mira, yo como siempre mal, yo nunca estoy bien, o sea, yo nunca llevo un capítulo diciendo que estoy bien porque es mentira. Yo ahora estoy mal porque tengo frío. Y como tengo de ocupa a una de las gatas que está en la cama, tengo que tener la ventana abierta porque, como sabréis todos, fumo como una desgraciada. Entonces, pues yo no quiero que la gata con sus pulmones pequeños inhale humo. Así que yo estoy aquí pasando frío, que parezco una recomendación del mundo.es con la subida de la luz, o sea, con 14 mantas encima, por el bienestar de mi gata, que por cierto se llama Rita. O sea, ya presenté por Twitter a la perra y a lo mejor igual toca a una de las gatas. Bueno, Ya pues iré, ya ya que iré estás hablando de dropeando. gatos, Sí, sí. ya que ¿Tienes estás uno hablando de también? gatos, yo también tengo aquí a mi gata, que está durmiendo en la cama al lado mía. De momento está durmiendo, pero ahora está como en celo y si se despierta en las próximas... ¿Cuánto tiempo estaremos grabando? ¿Hora y media? Por Probablemente venga a ahí. darme por culo y la escuchéis por ahí de fondo. Bueno, es que los animales, ¿no? Así, miembros secundarios del podcast. Si vamos a este ritmo, voy a estar yo sola haciendo los capítulos, hablando con la perra, diciéndome, ladrándome las tesis de Bakunin. En fin, es que mi perra ella va a la conclusión de que es anarquista. Y encima, como se enteró de que la he sacado muy fea en Twitter, pues ahora ladra aún más. Pero bueno, Seguro que eh, grabaríais más capítulos con eso ella. espero. Bueno, sin más dilación, vamos al urbanismo.
Vale, yo el tema de urbanismo, yo no sé cómo se ha hecho una bola de tanto. Creo que yo soy responsable de la bola por seguir la broma hasta la extenuidad y basar toda mi personalidad en el capítulo de urbanismo. Entonces, cuando esto se grabe, yo no sabré qué hacer con mi vida. Entonces, a ver, esto como historia divertida, anécdota. O sea, yo no soy especialista académica ni nada en urbanismo, pero es una afición personal que yo tengo, del palo que siempre que voy de viaje intento visitar el alcantarillado de las ciudades o pillo tours de urbanismo. ¿Has dicho del alcantarillado? Efectivamente, o O sea, sea, te metes debajo, en plan... sí, 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 de te- hecho son visitables. O sea, si os interesa el alcantarillado de Barcelona, se puede visitar. Lo que pasa es que yo no lo recomiendo si queréis salir sin enfermedades decimonónicas. Es De que ahí. da la casualidad que mi padre estuvo trabajando muchos años en la obra, en obra pública, y se dedicaba precisamente a meterse por las alcantarillas de Valencia. Has dicho que era de Valencia, ¿no? Bueno, pues... De Barcelona, pero bueno, creo que todas son visitables. No, digo que si has dicho que yo era de Valencia, Ah, para sí, que sí, lo he porque lo dicho. voy a decir muchas veces, así que se vayan acostumbrando. Y si hay alguien que no sabe dónde está Valencia, que lo busque en Google Maps y sobre todo que busque en Google Maps dónde está Malilla, que es mi barrio, que estoy muy orgulloso de él y que voy a hablar también bastante a lo largo del podcast. Aquí, ya sabéis, CNI, Google Maps, Malilla, para encontrarle. No es Ya ningún sabéis dónde. misterio, no es ningún misterio. Ya sabéis dónde está. En fin, lo que iba diciendo, pero el urbanismo, o sea, yo no quiero que os toméis esto como dos personas hablando de casas por curiosidad, porque os hace gracia, o porque ya la broma se ha alargado demasiado para que siga siendo graciosa, sino que la ciudad, o sea, aparte de haber sido ultra mega hiper relevante en el desarrollo del capitalismo, que ya intentaré hacer una breve introducción histórica, pero ya conocéis mis introducciones históricas y la última vez que hice una me duró 40 minutos, pero no va a pasar. Intentaré reprimirme. Y por otra parte, lo que es la lucha revolucionaria y la lucha política es muy, muy importante hacer análisis de las ciudades, de su composición de clase, del propio urbanismo, porque para sorpresa para nadie, pues ya hay ratoneras, hay tal, o sea, ya hay un interés urbano en lo que es la represión. Y entonces hay muchos revolucionarios, Engels, por ejemplo, que han hablado muchísimo del tema de la ciudad, de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y hablaremos también un poco de Engels, pero también hay varias aportaciones que recogemos en este capítulo que son del manual Perspectiva Urbana del CPI-M, el Partido Comunista de la India, M de maravillosos, bueno, M de maoístas, ¿vale? Pero también maravillosos son. Y ellos básicamente pues hicieron es una tesis congresual básicamente y ellos también hablan hacen un análisis de la ciudad que habla de la India, pero esto lo pilláis y puede ser una ciudad cualquiera, o sea, es bastante extrapolable. Y básicamente ellos te explican dentro de su estrategia revolucionaria cuál es el papel que tiene el trabajo en las ciudades. O sea, para que veáis que el tema del urbanismo y de la ciudad es un tema que tiene mucha amiga dentro del movimiento revolucionario y que no es simplemente una anécdota o un interés nicho, sino que dentro de la política pues tiene una importancia capital. Sí, y también ya bajando un poco más bueno, a lo concreto de la mayoría de los oyentes, imagino, que la mayoría son de España, pues bueno, pues si estáis un poco enterados de cómo está el tema en política actualmente, pues habréis visto que el movimiento vecinal, sobre todo en las ciudades más grandes, ahora mismo está bastante fuerte, ¿no? Hay diversos problemas, sobre todo uno de ellos es el tema de los alquileres, que es un problema que está afectando gravemente a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora se está organizando y está luchando pues para que poder vivir en algún sitio y que no les atropellen, ¿no? Entonces, esto entronca mucho con con el movimiento vecinal, con el urbanismo, y es algo que también está de actualidad y que, bueno, pues hay que tocar, que es interesante saberlo. Claro, y también hay una serie de luchas complementarias y propias del movimiento vecinal y también que toca otros movimientos tipo el feminista o el movimiento antirrepresivo, porque ya no es solo urbanismo donde vives, sino donde te mueves, o sea, la noción de espacio público que tan público no es.
Entonces esto también entronca con el tema, con el tema de la ley Mordaza y las grabaciones, las detenciones. Después también el tema, todo este discurso feminista de las calles son nuestras, porque hay también como subnarrativas de desigualdad, de acoso, tal, en las calles. La falta de zonas verdes, que en mi barrio no hay una zona verde, lo más cercano que hay es un árbol y se ha caído. Entonces, pues ya, ya no hay zonas verdes, ni sucedáneos. Hay una serie de disputas, también las disputas por los servicios públicos, que esta es otra, que yo si me da tiempo me gustaría hablar del caso del MACBA y del CAP del Raval, porque además si al final llegamos a hablar de gentrificación, pues es un tema que lo ilustra bastante bien, y yo como tengo mi lucha contra el MACBA, o sea, no vivo en Barcelona, pero odio el MACBA, y si algún día lo tiran, pues voy a celebrarlo, voy a abrir la botella de champán que Muchos guardaba para la skaters, revolución. demasiados skaters. Que tienen un convenio encima con el MACBA para estar ahí patinando. Ah, ¿en serio? Sí, no te puedes sentar ahí porque te atropellan, pero ellos tienen un convenio. En fines. Ha sonado muy, muy anciana enfadada, ¿eh? No, No. sí, yo soy una anciana enfadada, o sea, es lo que soy yo realmente. En fin. Bueno, Vale, vamos al tema de las ciudades. El auge de las ciudades, o sea, no os penséis que la ciudad es un invento capitalista como tal y que antes todo eso era campo, porque sí y no. O sea, lo que son los núcleos urbanos desarrollados y tal empiezan su pujanza cuando cuando el capitalismo está en vías de desarrollo, pero que la burguesía aún no había tomado el poder. Y esto se empieza a ver como, por ejemplo, toda la reurbanización. O sea, voy a poner el ejemplo de Florencia, pues porque es el que se me ha venido ahora a la cabeza, pero bueno, ya veíamos en el siglo XV que con el desarrollo de las ciudades y del comercio, que esto hace que la burguesía como tal se empodere, porque controlaban las manufacturas, controlaban los puertos, la distribución de mercancías, etc. etc. Esto ya lo vimos en el capítulo del socialismo utópico al científico, pero básicamente vemos cómo empiezan a ejercer su poder con sus humildes programas urbanísticos, en el sentido de el gremio de la lana encargó las famosas puertas del baptisterio de Florencia, ya empezaban a tener cierto que en la planificación urbana. Y en la época del capitalismo premonopolista, este nuevo capitalismo, nuevo en relación con el feudalismo, no nuevo en relación ahora, evidentemente, pues tenían también un discurso bastante idealista en torno a la ciudad, que vemos que se ventilaron en menos de 20 años, que era básicamente la ciudad, el mito de la polis, el espacio público como intercambio de opiniones, donde todas las clases estaban situadas por igual, y había todo este rollo de magufadas ilustradas así esto, extrañas. Sí, esto que estás comentando, que bueno, esta parte esta te la has estudiado tú, yo no la conozco bien, pero bueno, yo me he preparado lo que te he comentado de la parte del urbanismo en el franquismo, y este tema de la ciudad como unión de las clases, como el modelo interclasista máximo, es algo que los fascistas del siglo XX retomarán y de hecho tratarán de impulsar. Que si nos da tiempo sí. a tratarlo en este capítulo, pues lo comentaré, y si no, pues os esperáis y ya saldrá otro y ya lo tocaremos. Sí, es que el discurso se recicla, ¿eh? Pero al final lo que constituyó como tal es que, y ahora vamos a Engels, cuando Engels escribe en el siglo XIX La clase obrera en Inglaterra, y después, 30 años después, empieza sus polémicas con Proudhon, no sé cómo se pronuncia. Proudhon. Sí, Proudhon, en relación al tema de los alquileres y el tema más específico de la vivienda, pues él ya empieza a ver el qué, en plan, ¿qué es la ciudad capitalista? Y dices, vale, es básicamente una aglomeración de personas en un núcleo que sirve para producción, distribución y centro económico, en las que básicamente existe una división social territorial, en el sentido de que
vive la burguesía, vive la pequeña burguesía, vive la clase trabajadora, viven semiproletarios, o sea, vive un montón de gente en las ciudades. Entonces, básicamente, los problemas surgen a partir de que estas personas se dividen socialmente. Es decir, hay zonas en las que viven la burguesía, que son zonas salubres, pues acomodadas, tal, y después es donde vive la clase trabajadora, que ya Engels decía que vivían en condiciones insalubres, en pisos horrorosos, fatal aislados, en aglomerados, en familias. Vosotros diréis, bueno, la situación ha mejorado. Y dice, bueno, píllate una casa de una ciudad dormitorio y suerte escuchando las discusiones de tus vecinos a cualquier hora del día, porque las paredes son de papel. Exactamente. Entonces, Ay, perdón, bien, perdón, te voy a cortar. Continúa, continúa. sí. Y a partir de ahí, como esto es problemático por varios motivos para el capitalismo, el primero, el tema de las insurrecciones obreras cada 2 por 3, después el tema de las enfermedades y la higiene, porque evidentemente en los barrios de la clase trabajadora, que eran viviendas pequeñas, unas pegadas a la otra, eran nidos de, de enfermedades, de cóleras, de tal, y entonces la burguesía, que al final, pues las que, sobre todo con enfermedades venéreas tipo sífilis y tal, pues las que se prostituían no eran las burguesas precisamente, pues ellos al final acababan recibiendo de una manera o de otra. O también por el hecho de que en las necesitaban gran mano de obra para empezar a tirar de las industrias y tal. Entonces, que la gente se estuviese muriendo por las calles, pues tampoco les convenía mucho, por no hablar de ellos mismos. Entonces, pues los planes urbanísticos, aparte de seguir las lógicas del propio desarrollo industrial, al principio pues también solían seguir medidas represivas o también higienistas, que aquí es donde entra el famosísimo plan Haussmann. ¿Vas a meterte ya en el plan Haussmann? Sí, sí, ves Va. tirando. Si quieres explicarlo tú, que creo que tenías bastante interés en el plan Haussmann. Bueno, a ver, yo quería comentar una cosa, un par de cosas antes. Como hemos explicado, las ciudades están ligadas bueno, pues al desarrollo de los diferentes sistemas productivos, ¿no? El crecimiento urbano está muy ligado a la proletarización de los campesinos, que se convierten ahora en proletarios, en trabajadores, y entonces se produce lo que se conoce como el éxodo rural. Claro, aquí para verlo con perspectiva tenemos que entender los diferentes contextos de dónde se producen unas cosas y otras. Porque Engels, obviamente, vivía en Inglaterra, se basa bastante pues, en lo que pasó en Inglaterra a finales bueno, durante el siglo XIX principalmente. Pero eso en España, por, por el proceso histórico que vivió España, tardó unos cuantos años en producirse, no ocurrió tan temprano, ¿no? O sea, en el libro de la cuestión de la vivienda de Engels, habla un poco de pues esto del hacinamiento de la clase trabajadora en barrios obreros, insalubres. También hay que hablar de que en esa época había mucho humo por todas partes, porque todo iba con carbón. Entonces, el carbón soltaba sus mierdas al aire y al final eso, quien lo respiraba eran los trabajadores que vivían en los barrios obreros al lado de las fábricas y que también perjudicaba su salud. Pero eso en España no lo encontramos tanto, o al menos no tan temprano, aunque sí que hay algunos ejemplos de pues este tipo de barrios obreros insalubres, entre comillas, que se construyen en las ciudades o al lado de las fábricas. En Barcelona o en algunos pueblos catalanes esto se puede encontrar porque ahí pues, el capitalismo tuvo un desarrollo más temprano. Aquí en lo que es mi territorio, en Valencia, no es tan fácil de encontrar como estos barrios o este tipo de viviendas en esa época, porque pues, el capitalismo en esta zona no estaba tan desarrollado a finales del siglo XIX. Aunque sí que, por ejemplo, Alcoy, que es un pueblo que está entre Valencia y Alicante, sí que era una zona donde se floreció bastante la industria en el siglo XIX y bueno, de Alcoy hay una historia bastante interesante que Cuenta, es el... cuenta. Me interesa el lore valenciano.
Sí, es una historia, no me la he preparado, yo dejo, yo lanzo la sonda y ya si alguien la quiere retomar y explicarlo en otro momento, porque tampoco me he metido en los detalles y creo que merece la pena, digamos, contarla con todo el contexto. Yo solo voy a decir que en Alcoy tenían un alcalde que se conocía como el Pelletes y que no acabó muy bien. Entonces ya dejo ahí el hype y lo tratamos cuando podamos, en otro momento, ¿vale? Tendría que hacer un especial de alcaldes que han terminado mal, porque conozco un montón de casos de crónica negra de España, de alcaldes o que han sido asesinados No, pero o todo este este rollo. acabó mal, pero bien. O sea, mal Mm. para él, pero bien para la clase obrera. Ah, Es una puede historia, ser. es una buena historia. De Vale. hecho, en una canción de Zoo lo mencionan. Ya no Bueno, doy más pistas. ya si alguien que te escuche la canción de Zo. Yo nunca he escuchado a ese grupo, o sea, soy fatal persona comunista, pero No, bueno. no, sí, yo creo que habrá gente que es bastante hater de Zoo porque es como, bueno, digamos que responde a una época, al espíritu de una época que ya pasó, que es un poco pues, la primavera valenciana y lo que viene un poco después. Pero hay gente, sobre todo la gente así como más politizada y tal, que es bastante hater de estos Me grupos. encantan las historias súper A ver, que nos de estamos yendo. grupos y tal. Sí, nos estamos Volvamos, yendo, pero siempre, perdón. ¿cuándo no nos hemos ido del tema? A ver, volviendo al tema de las viviendas de la clase obrera, para poner ejemplos diferentes a los que ponía Engels, que hablaba sobre todo de Inglaterra y todo esto, yo quería poner un ejemplo bastante curioso, pero que además sigue existiendo, o sea, porque a veces dicen, ¡ay, la gente ya no vive así! Bueno, que tú sepas. Hay yo voy a poner el ejemplo de las islas de Oporto, porque hace poco fui a Oporto y lo vi con mis propios ojos y estuve. Y teoría del conocimiento 101 sistematice mediante la teoría esa práctica de ser una puta guiri. Entonces, pues básicamente lo que pasaba en Oporto era que los empresarios que vivían cerca de las fábricas alquilaban la parte de atrás, o sea, los patios de sus viviendas y acomodaban ahí 4 o 5 viviendas con un baño fuera. Y Pero entonces eso ahora. siguen existiendo. ¿Eh? Esto pasó con el desarrollo industrial y evidentemente hubo problemas por el tema de las enfermedades y tal, pero en vez de remodelar como tal el sistema de islas, que el sistema de islas aún existe en Oporto, que es básicamente casas de la burguesía con patios de atrás, todo lleno de viviendas, o sea, construían en el propio patio y esto se lo alquilaban a los obreros para sacarse pues un sobresueldo. Y tenían pues, los baños fuera y tal. Ahora tienen baños propios dentro de la casa, gracias a Dios, pero aún se conservan los baños comunitarios porque nadie se ha molestado en quitarlos. Y básicamente la salubridad de estos barrios, que era tirando a poca, porque era literalmente gente viviendo en un patio, pues estos se dedicaban, y lo siguen haciendo ahora, o sea, 2021, la limpieza de estos barrios, en vez de tener sus servicios municipales, se dedican las mujeres del barrio. Es respuesta, en plan, el casero es como, venga, las señoras me tienen que tener esto ordenado. Y las señoras, pues si quieren seguir viviendo ahí y no estar en la puta calle, pues lo tienen que tener limpio, ordenado, con las flores, con alimentar a las colonias de gatos, todo esto. Y esto desde el 19 hasta el 2021, ¿eh? Hostia, Que qué las, curioso. sí, 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 que las islas se mantienen, o sea, derrocaron algunas para hacer los centros comerciales y las autovías en forma de dedos de la mano, que esto también es un modelo urbanístico súper Ah, habitual en el capitalismo, sí. y entre las avenidas con centros comerciales, pues casas de mierda, esto también es un clásico. Y se derruyeron unas cuantas, pero hay bastantes que siguen ahí y es gente que vive en patios traseros, en casas muy pequeñas, en calles hiper, hiper, hiper estrechas. Yo lo Sí, sí. digo por si algún revolucionario de Portugal me escucha. Las calles son muy estrechas. Sí, yo una vez casi me quedé atrasado con el coche en Sintra. Pero bueno, hemos hablado bastante
de cómo vivía la clase trabajadora en esos primeros barrios obreros, aunque no hemos comentado cómo vivía la burguesía. Y esto creo que molaría comentarlo antes de hablar del plan Haussmann. Vale, ¿quieres ir comentándolo? Es que me tengo que ir al baño. Es que ahora estoy de detox y estoy bebiendo mucha agua y tengo que ir al baño. Vale, pero no me dejes solo Entonces mucho ves, tiempo. ves tirando y yo ahora vuelvo. Pausa de publicidad. Bueno, pausa tú. Bueno, pues ahora que estamos solos, por fin me he hecho con el control del podcast. Pensaba que sería más difícil, pero bueno. A ver, lo que íbamos comentando. Hemos dicho que la clase trabajadora en aquella época vivía hacinada, vivía en barrios de mierda, muy insalubres y en condiciones muy precarias. No hemos comentado que en su gran mayoría vivían de alquiler, no lo hemos dicho, o sea, prácticamente no habían proletarios que fueran propietarios en aquella época, vivían de alquiler y los propietarios eran medianos o grandes poseedores urbanos. Esa era un poco la estructura de la propiedad en aquella época. ¿Y cómo vivía la burguesía en estas primeras ciudades capitalistas? Nos tenemos que pensar a lo mejor en... Bueno, podemos pensar en Barcelona, que es a lo mejor un ejemplo que nos pilla cerca, o en Madrid. Pues a ver, las ciudades en el siglo XIX empezaron a aumentar de población. Lo que pasa es que en aquella época estaban rodeadas por murallas y la gente pues, no cabía. Al final no podías meter a más gente en el espacio de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Pues derrocaron las murallas y construyeron ensanches. En los ensanches todavía quedan, o sea, Ya he siguen vuelto. estando obviamente las ciudades actualmente y, y era donde vivía la burguesía. Actualmente siguen siendo donde vive la burguesía. Bueno, en Barcelona no tanto porque es como que la media ciudad es ensanche. Sí, no que me corrija Lucía, que creo que ha vuelto. Sí, he vuelto, he Has, vuelto. has vuelto, vale. Pero en otras ciudades que no se desarrollan tanto en ese momento, como puede ser Madrid o Valencia, joder, cualquiera que conozca o haya escuchado el barrio Salamanca, os sonará, sabe que ese es el barrio pijo por excelencia de Madrid, o cualquiera que viva en Valencia y que haya escuchado Cánovas, pues sabe que esa zona es la zona pija de Valencia, eh, y lo lleva siendo desde hace un siglo. Entonces, digamos que mientras que la clase obrera se hacinaba en estos barrios que hemos comentado, la burguesía se construía sus nuevos barrios, cuadriculados todos, con sus grandes avenidas, con sus paseos, con sus arbolitos, todo muy guay. Y esto, pues, a ver, tenía dos funciones. Una, parece más evidente, ¿no? Que es vivir guay, o sea, vivir en barrios que estuvieran bien y no metidos en el casco urbano de una ciudad medieval infecto. Y dos, que es la gracia un poco de lo que estamos dándole vueltas del plan Haussmann, el hecho de hacer avenidas tan amplias, el hecho de que las calles fueran cuadriculadas y no tuvieran, digamos, no fueran ratoneras o no tuvieran calles sin salida, eh, también facilitaba bastante la represión. Porque claro, cuando tú haces una calle amplia, si tú quieres cortar esa calle como buen revolucionario, vas a tener que hacer una barricada muy larga, que a las fuerzas represivas del Estado le va a ser más fácil destruir que si estás atrincherado en una callejuela del centro. ¿No, Lucía? Efe- Dale caña tú. Efectivamente. Que esto también sobre el tema del plan Haussmann nos ha llegado una aportación de un camarada y un amigo suyo que hicieron un trabajo sobre el tema. Y bueno, ellos también comentaban que aparte de por las barricadas, pues también era por los tiros, o sea, porque es mucho más fácil apuntar y seguir un tiro en línea recta. Sí, bastante desagradable, pero sí. Que bueno, que gracias a los camaradas por mandarnos cositas que siempre nos gusta recibir, pues porque la gente nos mande cosas y tal. Así que ya sabéis. Eso. Todos a colaborar. Y estábamos comentando un poco, pues eso, el desarrollo histórico de las grandes ciudades capitalistas, la función de la metrópolis, ¿no? No sé Sí, si tú sí. tienes algo más de esto, Lucía. Sí, yo iba a comentar que aparte de la función represiva del plan Haussmann y tal,
aquí pasa una cosa curiosa en materia de patrimonio, que es un poco el patrimonio de decir, bueno, qué patrimonio nos interesa y cuál no. Por ejemplo, en Haussmann también se derribaron un montonazo de edificios históricos. Y al final ahora si eres una persona de a pie que vive en un bien protegido, no puedes cambiar las puñeteras baldosas, pero sí pueden echarte para hacer un hotel. O sea, yo esto lo he visto y es eso de chef, las políticas patrimoniales, pero bueno. Pues doblo la apuesta con el tema de las políticas patrimoniales, porque bueno, mi gente de Malilla que me estará escuchando, les mando saludos, Un y saludo también también a la gente de Malilla. por segunda vez. Eh, y también otra gente de Valencia o de fuera que habrá escuchado el caso. No sé si os suena la calle Manuel Arnau, o a lo mejor os suena más si os hablo de dos bloques que querían desahuciar con 8 familias durante este agosto de 2021. Vale, pues, ¿qué pasaba en este sitio? Pues bien, querían derribar, el Ayuntamiento de Valencia quería derribar dos bloques que, en los que vivían familias. Eran bloques que habían sido abandonados en su momento y estaban ocupados por, pues eso, por familias que no tenían dónde ir y ya llevaban viendo ahí unos cuantos años. ¿Qué pasaba con estos bloques? Pues que resulta que cuando nosotros, o sea, vale, orden. Cuando esta gente se enteró de que los iban a tirar de casa y que iban a derribar sus viviendas, contactó con Construyendo Malilla, que es donde yo milito. Entonces, nosotros fuimos allí, empezamos a hacer campaña, digamos, a darle difusión, y entonces nos contactó un historiador, Kilian Cuerdo, que es de aquí de Valencia, y nos dijo, hostia, ¿vosotros sabéis que estos bloques que quieren tirar realmente son patrimonio porque fueron construidos en 1930 y además son como una, un resto de arte neomudéjar único y fueron construidos, o sea, diseñados por el mismo arquitecto que la estación de tren de Valencia, o sea, la estación del norte de Valencia? Y nosotros, claro, que no sabíamos nada, nos quedamos como, hostia, o sea, no solamente el ayuntamiento quiere tirar a la gente de su casa y que se busquen la vida porque no les ofrecían alternativa en ese momento, sino que además quieren cargarse el patrimonio porque sí, porque, o casualidad, justo en esa zona, está como al lado de las vías y hay previsto un proyecto, un PAI, hay un proyecto urbanístico en el que van a soterrar las vías y toda esa zona se va a convertir en un parque con nuevas viviendas que van a vender. Entonces la cosa olía bastante mal que de repente les hubieran entrado las prisas por derribar esos bloques que además eran patrimonio. Así que yo creo que te he ganado, ¿eh? Con lo del Sí, patrimonio. sí, sí. O sea, es que hay, con lo del patrimonio, es que además sigue, o sea, ya un día haré especial políticas patrimoniales porque Hostia, nuevos es que objetivos. además, o sea, yo tengo formación académica en este tema, o sea, que no lo sepa a estas alturas, pues fatal. Yo soy historiadora del arte de profesión. Entonces, pues este tema, yo siempre me río mucho con este tema. A ver, yo tengo opiniones súper polémicas dentro de los profesionales de este ámbito y soy una proscrita un poco, pero bueno, ya si a alguien le interesaré un capítulo hablando de políticas patrimoniales. Yo soy un poco de si alguien quema una estatua vive la bufa, o sea, si es por protestar, pues que arda. Este es un poco mi mood en general. En Te fin, imagino discutiendo en la facultad ahí con todo el mundo. no, sí, sí, yo soy terrible. Es como, es que han quemado la estatua de no sé qué colonizador. Y yo, pues coño, pues haberla puesto en un museo no en el espacio público y no la habrían quemado. Vale, a llorar a la llorería, hombre, ya. Por el fetiche al patrimonio, que el patrimonio es una construcción que encima ni siquiera significa nada fuera del patrimonio. Es que, me enfado yo sola, es que no puedo. No Además, puedo hablar del patrimonio. en el caso este de Manuel Arnau que he comentado, tenía este punto también de clase porque esas viviendas que habían sido construidas por un arquitecto reconocido y tal, pero eran viviendas de clase trabajadora. O sea, esas viviendas se habían construido para los trabajadores de las fábricas que estaban alrededor de las vías del tren en Valencia, en el sur de Valencia. Y claro, como es patrimonio, pero es patrimonio de la clase trabajadora, vaya, tampoco nos importa Sí, tanto. ese ya no importa tanto. Bueno, En fin.
Ya hemos hablado sobre el plan Haussmann. Voy a hacer un hiper mega resumen. De hecho, Engels tiene una cita muy graciosa y muy ilustrativa que os la voy a leer porque que dice, además es bastante real, que dice, en realidad la burguesía no conoce más que un método para resolver a su manera la cuestión de la vivienda. Es decir, para resolverla de tal suerte que la solución cree siempre no el problema. Este método se llama Haussmann. O sea, al final, todos los planes urbanísticos que se han hecho desde el capitalismo, porque el crecimiento urbano del capitalismo es desordenado por definición, o sea, siempre están quejándose de la estética del urbanismo soviético, de, ay, es fea, es monótona, es no sé qué, y dices, bueno, a ver, me han metido en 60 casas de Pere Garau un edificio de 10 plantas, que encima te tapa el sol a los vecinos. O sea, aquí no podéis hablar, lo siento, capitalistas, aquí no tenéis derecho a la palabra. Y además siempre que No, intentan gentrificar una zona meten la escultura más fea que se les ocurre. Y después, es que la gente es inculta y no le gusta el arte. Yo no, pero es que igual una langosta de 3 metros es más fea que pegarle a un padre. Me sabe mal. O sea, no podéis hablar, capitalistas. Os quito la palabra. En todo caso, lo que iba diciendo es que casi todos los planes urbanísticos capitalistas decimonónicos, tipo el Cerdà de Barcelona, que fue el plan que construyó el Eixample, que también era un plan de tipo higienista, rollo, porque Barcelona también era nido de enfermedades. De hecho, si os gusta todo el tema del arte y tal, pues tenéis a Ramón Casas y haciendo cuadros de sifilíticos por un tubo. O sea, tenéis hasta art deco de interesante. sifilíticos, hay de todo. Entonces, los propios problemas que el capitalismo genera, pues el capitalismo los soluciona generando más problemas para la clase trabajadora. Porque después, cuando quitan estas zonas insalubres, es como, a ver, es que toda la gente la tienes que meter en algún sitio. Entonces, estas zonas, esta gente no hace puff, no se esfuma. Básicamente, la pauta urbanística por excelencia es desplazar lo que no gusta. Antes eran las chabolas, ahora vienen siendo las zonas contaminantes, las cuestiones más industriales, barrios que pueden ser más marginales y tal, lo que hacen es desplazarlo a la periferia tipo modelo donut, rollo que al final en el centro es un centro financiero, en las metrópolis es un centro financiero, un, un centro pues tercializado tal, que al final ahí no vive ni Dios y hay pues oficinas por un tubo y al final la clase trabajadora se va desplazando a los suburbios, a lo que son las periferias. Estamos metiéndonos ya un poco, aunque no exactamente, pero ya tocando la gentrificación. De esto último Sí, que has sí, sí. dicho, de enviar a la gente, sobre todo a la gente así marginalizada o en situación más precaria a barrios y que se pierdan por ahí, en Valencia hay un ejemplo muy claro de esto y además no muy antiguo. O sea, no penséis que, o sea, empezó en el franquismo, pero al final del todo, que es el barrio de la Coma, que bueno, ahora tiene cosas, pero cuando se construyó estaba en la nada, en medio de la huerta. Y bueno, pues fue uno de estos barrios que se construyeron en la segunda mitad del siglo XX en España para meter a toda la población chabolista que había por ahí desperdigada. Porque en este país, eh, en 1970, tú ibas a cualquier ciudad grande y antes de entrar te encontrabas poblados chabolistas, en especial con bastante porcentaje de población gitana bueno, que siempre ha vivido marginalizada y en el franquismo todavía más, que vivían en chabolas. Y claro, llegó un punto que esto era bastante insostenible, era bastante insalubre, esta gente había que meterla en algún sitio porque la ciudad estaba creciendo y había que construir casas donde vivían esta gente en chabolas. Y entonces lo que hicieron fue, vale, pues los cogemos, los metemos en un barrio a tomar por culo a 10 kilómetros de Valencia, sin ningún servicio público, pero cuando digo ningún servicio público, no digo que no tuviera centro de salud o no tuviera polideportivo. Estoy diciendo que no tenía asfaltado, que no tenía alumbrado público, que no tenía escuela, que no tenía mercado. Y claro, estamos hablando de los años 70-80 y de población que era muy pobre y que estaba marginalizada, es decir, que no tenía coche apenas. Entonces los enviaron ahí, que sí, que les dieron casas entre comillas, pero
básicamente fue sacar el problema de la ciudad y enviarlo a donde no hiciera ruido. Sí, o sea, de hecho hay, hay un caso de este año en Mallorca. Bueno, es un caso un poco diferente, pero es básicamente que el ayuntamiento está desalojando porque quiere derribar un barrio de chabolas, o sea, bueno, Sombaña, que Sombaña es conocido como el súper de la droga, por cierto, pero tampoco, no es el más competitivo en Mallorca, ya os lo digo ahora, que el tema de la droga está muy extendido la escala de narcos, pues tampoco son los más perseguidos, pero ya digo que no son los más competitivos porque los que meten droga de diseño ahora están súper a la alza, pero bueno. Y Hombre, estos son más clásicos, tipo cocaína, marihuana y tal. Entonces, básicamente, están haciendo unas obras que, a ver, el Ayuntamiento de Palma es hiper mega opaco. O sea, la gente se queja mucho de esto porque no te dicen qué van a hacer hasta que de repente te ves un letrero en tu barrio que pone esto va a ser peatonal en 3 meses. Es un poco este mood. Entonces, esto van a derribarlo todo y están reubicando a todas las familias que viven ahí en barrios que son periféricos, tipo son Songoleu, La Soledad, que son pues los barrios más, entre comillas, chungos de Palma, que bueno, no son tan chungos porque ya CNI os anuncio que yo vivo al lado de Songoleu y sigo viva, ¿no? Aquí, ya nos aquí tienen nadie se... localizados. Ya, por si queréis pegar una visita, aquí estoy, os espero en la Me panadería. imagino ahí a una gente del CNI con un mapa de España poniendo chinchetas, vale, en plan, vale, este ya sé dónde está, ahora otro. En plan, pobre chica, le van a peatonalizar el barrio. En fin, que bueno, las obras valen un cojón, no sé qué van a construir ahí, pero el caso es que han reubicado a todas estas familias en barrios periféricos, o sea, no les han reubicado en Jaume III, centro de Palma, ¿sabes? Estoy pensando que si las personas que nos están escuchando no conocen mínimamente Valencia, Barcelona o Palma, no se van a enterar de una mierda, porque estamos todo el rato No, hablando de... sí que se van a enterar, porque es O que sea, lo eso van a es... relacionar con sus propias ciudades porque siguen pautas casi calcadas. Y de hecho el libro de perspectiva urbana yo lo estaba leyendo, está hablando de las ciudades de la India y digo, coño, es que sigue un patrón muy parecido. Es que el urbanismo capitalista no es muy original. O sea, de hecho, una de las líneas que hay dentro del propio capitalismo es como, es que somos urbanísticamente muy poco creativos. Y dices, bueno, sí, lo sois. Al Bueno, final yo creo que lo van a extrapolar a sus propias ciudades. O sea, para que os hagáis una idea, en Palma, barrio rico, el Jaume III, Songoleu y La Soledad, típico barrio chungo, que esto lo podéis relacionar con los barrios chungos y los barrios pijos de vuestra ciudad que... bueno, pero a ver, yo creo que la introducción histórica ha estado bien, pero Sí, la sí, gente de quiere hecho ya... polémica. Sí, sí, ya no hablamos ya estamos hablando, hemos hecho como el salto temporal en plan de no han innovado mucho después del plan Haussmann, o sea, a ver, está el tema de las ciudades verdes, pero como ya llevamos 45 minutos, igual hacemos una segunda parte. Porque es que yo quiero ir a la chicha, a lo realmente interesante de este capítulo. O sea, ya tenéis 45 minutos hablando de casas, que creo que ya he cumplido con mis promesas, y tenemos que hablar de lo que importa, de la lucha de clases en las ciudades, del movimiento vecinal. Exactamente. Hablemos del movimiento vecinal, que aquí tenemos a un activista del movimiento vecinal. Yo lo fui hace tiempo, No me pero gusta no la va. palabra activista, ¿eh? Bueno, Suena raro. Suena como activista si me pagaran y militante. no me paga una mierda. Nadie. A nadie les pagan. Ya, ya. Activista, militante, todo el movimiento vecinal. Entonces, pues, a ver, el tema, voy a ventilarme en 15 segundos el tema de la historia del movimiento vecinal, o sea, en España en concreto. En otras ciudades, tipo Reino Unido, seguro que habéis oído hablar de las huelgas de inquilinos que se hicieron muy, muy famosas y empezaron tipo los 70 y siguen haciéndose de tanto en tanto. En España también el movimiento vecinal empezamos a tener, pues empieza a ser potente dentro de, porque también las asociaciones vecinales pues daban este punto de, bueno, es una asociación, vamos a, este punto así como de
de semiclandestinidad, que tampoco hurgaba tanto el gobierno. Entonces, pues se crearon asociaciones vecinales súper potentes, que las luchas iban desde conflictos con la construcción de suelo industrial en barrios residenciales, el conflicto de hola, no queremos inhalar gases tóxicos y carbón, gracias. Y al final se hicieron, o sea, fue un movimiento súper potente, rollo en Poble Sec, que lo iniciaron comunistas, consiguieron expropiar unos terrenos de una fábrica, o sea, Es verdad. existe la ciudad capitalista, van a haber movidas porque no podemos olvidar que esto incide en cómo vivimos, porque por una parte, si los capitalistas es como vamos a hacer plan higienista, vamos a hacer tal, es porque la casa donde tú vives y la familia y todo esto es básicamente el sitio donde tú recuperas parcialmente parte de donde tú repones tu fuerza de trabajo. Esto también conjuntamente con el tema del ocio, que también tiene que ver, pero ya no lo vamos a tratar porque estamos quedando sin tiempo. Y, Eh, y tampoco hemos tratado en sí lo que es la vivienda como negocio y como fuente de vale, plusvalía para la burguesía. sí, sí, como está relacionado con lo del movimiento vecinal, si quieres haz una pequeña introducción del tema del mercado de la vivienda, porque va a ayudar para entender los conflictos, porque muchos Vale, conflictos pero tienen, sí, ¿puedo contar una batallita? cuenta, No, no cuenta. mía. Es Sí, de. cuenta las Era batallitas que quieras. respecto. No, es que si me pongo a contar batallitas, mira, así estamos, que todavía vamos por el punto uno. Era sobre lo que has comentado de, pues eso, un poco el auge que tuvieron las asociaciones de vecinos en los barrios obreros de España durante el tardofranquismo y la transición, ¿no? En los años 70. Pues mira, estuve hablando, bueno, hablé en su momento con el presidente de la asociación de vecinos de mi barrio, de Malilla, que lleva siendo el presidente pues toda la vida, desde los 70, y me contaba un poco cómo era el movimiento vecinal en aquella época, y me decía, no, si es que cuando empecé yo aquí en el barrio, eh, o sea, aquí se acercaba gente de todas partes, venía gente del PC, del PCR, del PCML, y digamos que era como un caldo de cultivo de rojos que se agrupaban ahí por lo que tú comentabas, ¿no? Sí, asociación barrial, sí, pero después, digamos que era, por una parte, digamos que las capas más avanzadas de los barrios que encontraban ahí un punto en el que ejercer la lucha y por otra parte, digamos, todo un movimiento popular detrás que lo impulsaba, porque la situación en los barrios obreros en aquella época era bastante jodida. Y es como un poco esta dualidad entre, joder, digamos que el movimiento vecinal satisface las necesidades de la gente que vive en esos barrios, objetivamente, pero a la vez también es un punto de encuentro a la lucha y para la organización bueno, de las personas que queremos transformar la sociedad. Efectivamente. Además, la batallita muy ilustrativa, por cierto. Sí, también O me sea, contó que hacían cineforums y ponían películas que estaban censuradas en España y es como que iba todo el mundo ahí por el morbo de, me imagino, una sede de 20 metros cuadrados con un proyector pues eso, de los años 60 y a lo mejor 100 personas viendo una película que ni siquiera verían una mierda, sí, pero sí, todos sí. ahí. Sería Que curioso vivir esa época. ya, es bastante curioso. No, además, o sea, súper. Es que creo que la batallita refleja bastante bien la realidad del movimiento vecinal y el potencial que tiene dentro de las luchas de masas. Entonces, vale, vamos a hacer una explicación breve que la va a hacer Vicente, porque él es el que tiene este frente en su día a día, en el que lucha día a día por esto. Y yo me voy a callar porque estoy yo ahí, que estoy súper cacatúa, porque aquí, pues una es la que es. Y hablaremos del negocio de la vivienda y después de las luchas vecinales. Y él se va a centrar en su experiencia, que es Malilla, porque además Malilla ahora mismo también están en una campaña que ya nos va a explicar el cuál es, porque además es bastante importante que le demos difusión desde aquí. Y, Lucía, creo que se te está escuchando un poco raro. vale, ahora bien, Sí, ahora mejor. Vale, vale. sigue. Sí, vale, a ver.
¿cuánto tiempo tengo? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar esto? A ver, Porque depende de lo hasta, que tengamos, me hasta enrollo más o menos. a las 6:30 por ahí voy a tener que irme. Vale. Vale. Es que yo quería explicar, meterme un poco a fondo en el tema de la gentrificación y sobre todo gentrificación versus especulación urbanística, pero a lo mejor me como un poco el tiempo. Entonces, si No, quieres lo... cómetelo porque si vamos a hablar del negocio de la vivienda, pues Claro, sí. llega a hablar de la diferencia entre especulación y gentrificación. Así que tú dale. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a ello. Eh, gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Probablemente la gente que escucháis este podcast, que sois más o menos como yo, sois así gente, pues, progresista, de izquierdas, comunista, filocomunista, llamémoslo como queramos, habréis escuchado mucho la palabra gentrificación. Bien, ¿qué significa esto? Porque aquí yo quiero meterme digamos, clarificar un poco, porque la gente a veces se hace muchos líos con esta palabra y es como, en cualquier sitio en el que suben los alquileres hay gentrificaciones. Como en mi pueblo de 30 habitantes, 300 habitantes hay gentrificaciones. Como, no, a ver, la gentrificación es un proceso concreto que, que se debe identificar, que ocurre, que es real, pero que no está en todas partes. Porque para definir otros procesos hay otras palabras. Vale. ¿Qué es la gentrificación? Bueno, pues básicamente la gentrificación se basa en la sustitución de la población de un barrio por otra población distinta de una renta más alta. Eso como súper resumen, ¿vale? La sustitución de gente pobre por gente rica. Y esto, de normal, digamos que sigue como una metodología o un patrón común. O sea, lo que suele pasar normalmente es que un barrio que en el pasado cumplió una función, o digamos que era un barrio normal en el pasado, como puede ser pues un barrio obrero que estaba al lado de una fábrica en 1910, o pues el centro de las ciudades, que siempre ha estado ahí, pero que en su momento pues era como barrio estándar de la época, a lo largo de los años va sufriendo un proceso de abandono. Digamos que esta es la primera etapa de la gentrificación, el abandono. ¿Y qué ocurre en el abandono? Pues varias cosas. En primer lugar, una falta de inversión pública. Es decir, en el barrio no se invierte en servicios públicos, no se invierte en servicios de ocio público, no se invierte en mejorar el alcantarillado, las calles, no se invierte en poner parques, ¿no? Entonces esto va minando el valor del barrio. Después, también está asociado a una disminución de la inversión privada, es decir, como que los capitales se van hacia, pues eso, hacia otras zonas más rentables y digamos que en el bar que empiezan a vender sus propiedades o que empiezan a cerrar negocios en este barrio que está en proceso de abandono porque no es rentable, porque pues se está degradando, ¿no? Y, y en última instancia lo que pasa es que en esos barrios en abandono, pues cada vez, digamos que disminuye el precio de la vivienda o el precio de los alquileres y se van llenando de gente con nivel socioeconómico más bajo, que bueno, ya sabemos que por las dinámicas del capitalismo al final esto pues provoca ciertos problemas de convivencia, ¿no? También en las ciudades multiculturales, o sea, en las ciudades ahora de estas últimas décadas, el nivel socioeconómico más bajo se suele asociar también a mayor inmigración, que eso a ciertas personas les genera problemas también o rechazo. Digamos que el barrio se va degradando hasta el punto de que tanto el precio de la vivienda para comprarla como el precio de los alquileres está en un punto muy bajo, ¿vale? Esa sería la fase de abandono de la gentrificación. ¿Y qué pasa en este momento? ¿Estoy metiendo mucha chapa o voy bien, No, Lucía? no, yo estoy aquí living escuchándote. Vale, vale, vale. Vale, pues en este momento es cuando alguien se le enciende la bombilla, alguien con dinero, obviamente. O sea, no porque sea listo, sino porque tiene dinero. Se le enciende la bombilla y dice, hostia, este barrio, que vale, sí, está un poco en la mierda, está degradado, pero, coño, está a 10 minutos del centro andando. O, joder, está al lado de la playa.
digamos que es un barrio que tiene potencial. Es como que en el momento en el que está ahora, no hay, o sea, no puedes hacer mucho negocio ahí, pero si se mejora un poco, ¿no? Si se hacen ciertas inversiones, se hacen ciertos retoques, ese barrio puede pegar como un boom y puede convertirse en un barrio floreciente, pues que atraiga el turismo, ¿no? Que atraiga a los estudiantes de moda que quieren ir a hacer el guay allí y se puede sacar mucha pasta. Digamos que hay un margen de beneficio potencial muy amplio entre lo que te costaría comprar una casa ahora y por lo que la venderías dentro de 10 o 15 años si el barrio mejora. ¿Vale? Esto es como la fase de repoblación o de inversión en el que pues, una serie de gente espabilada con dinero se da cuenta de que si invierte dinero en unos barrios con ciertas características, que lo normal son barrios céntricos o cerca de monumentos, como ya he dicho, o cerca de la playa, eh, puede sacar bastante beneficio en el futuro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se empieza como a hacer esta inversión privada o esta compra especulativa, es como que se inicia un poco la bola de nieve o el mecanismo de, vale, hay gente que está metiendo dinero, entonces eso significa que por la propia ley del mercado, oferta y demanda, van a subir, van a empezar a subir el precio de la vivienda y el precio de los alquileres porque hay más demanda, porque hay alguien que lo está comprando. Entonces, eso va a atraer a más gente que quiera comprarlo porque es como que hay una tendencia ascendente y entonces esto va a atraer también tanto inversiones privadas en forma de nuevos negocios que van a abrir en ese barrio como inversiones públicas en forma de mejoras en el barrio que aumenten su valor. Esto se puede dar de diferentes vías, ¿vale? O sea, puede ser algo que venga, digamos, de inversores privados o también a iniciativa pública. Y de hecho hay un fenómeno que se conoce como la gentrificación verde, que ha pasado, bueno, que se pasa en muchos barrios de las grandes ciudades, sobre todo de Occidente, y, y resulta que cuando, por ejemplo, un ayuntamiento construye un parque en un barrio que estaba mal, pues esto es como este impulso de inversión que hace falta para iniciar el mecanismo para atraer otras inversiones y que el barrio comience a aumentar de valor. Vale, eso sería la fase de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que en este proceso en el que, sobre todo, está aumentando el precio del alquiler y el precio de la vivienda, al fin, a medida que se desarrolle, va a provocar la expulsión de las personas que vivían ahí antes. Porque, claro, si vivían de alquiler, están jodidos porque en cuanto suba el alquiler, no van a poder pagarlo. Porque recordad que veníamos de un barrio degradado con gente de nivel socioeconómico bajo. Entonces, la primera gente que se va a ver expulsada es la gente que viva de alquiler. ¿Y qué pasa con la gente que tiene las viviendas compradas? Que en España es la mayoría, es el 60, en España el 66% de la gente vive en su propia vivienda, o sea, perdón, el 85% de la gente vive en su propia vivienda y el 15% vive, o sea, y el 20% más o menos vive de alquiler. Pues ahí es donde empiezan las prácticas mafiosas. Claro, o sea, es como, vale, tú tienes tu vivienda en un barrio que está aumentando de valor. Entonces, puedes o quedarte ahí y es tu vivienda de tu casa y ya está, o puedes venderla y irte a otro sitio y sacar dinero. Pero sobre todo, el problema va a estar con la gente que vive de alquiler y con tus hijos, porque es como, vale, tú te compraste una vivienda en un barrio que tenía un precio normal, pero de repente tu barrio se ha convertido en el barrio de moda de la ciudad, está lleno de guiris, está lleno pues de clases medias, de hipsters, de estudiantes universitarios, que pueden pagar más dinero que tú, porque o bien cobran más que tú, o vienen de otro país que cobran más que tú, o están en una fase transitoria de su vida, como son los estudiantes, que se pueden permitir pagar un alquiler superior a lo que pagaría una persona durante toda su vida, ¿no? Y entonces tú, tus hijos, tú como propietario de vivienda en ese barrio, pero tus hijos no van a poder comprarse ni vivir en el mismo barrio que han crecido, porque no se lo van a poder permitir. Entonces, va a haber, al final, esto es un proceso que dura décadas, al final los, los habitantes que estaban desde el principio en ese barrio se van a ver expulsados a otras partes de la ciudad más baratas. Eso sería la gentrificación
Sí, a nivel teórico. y Y, de hecho, y ejemplos hay muchos. con el tema de los propietarios, o sea, un ejemplo de gentrificación que además fue hiper mega rápida fue el caso de la Barceloneta de Barcelona, que es un barrio costero. Esto ya, que esté al lado de la costa, ya despierta las alarmas, que básicamente pues era un barrio hiper abandonado, bastante degradado. Llegaron las Olimpiadas, les derrocaron todos los chiringuitos porque tenían como chiringuitos de playa, que eran como un tipo de negocio popular, que se hacía mucha vida ahí. Los derrocaron y como atracción turística de la Barceloneta, cogieron y metieron una escultura de Rebeca Horn, Rebeca Horn, que vives en Palma, que lo sé, si me estás escuchando, eres una desgraciada sin principios. Pusieron una escultura de Rebeca Horn que tenía la audacia de, para recordar los chiringuitos que habían derruido hace medio año, puso pantallas con imágenes de los chiringuitos. Y dices, ¿qué cara tiene? Y evidentemente la gente empezó a vandalizar la estatua a base de bien y ahora las pantallas pues no funcionan porque robaron el cableado o algo así y bien merecido. Y esto también con los propietarios lo que se hace son prácticas ultra mega mafiosas del palo que aún quedan algunos edificios de barrios centrificados en el que solo queda una persona que ha decidido no vender su piso o cosas así, que normalmente suele ser una persona pues mayor y tal, que dices que a una persona mayor es que tú psicológicamente no la puedes mover de un sitio a otro porque se desestabilizan un montón, porque tú ya neuronalmente eres frágil cuando eres una persona mayor. Y esa persona la tiene ahí y se dedican pues a hacer varias prácticas de mafioseo, tipo vamos a joderla, vamos a meter todo a alquileres turísticos para que esta persona no pueda dormir del ruido que hacen, vamos a dejar que todas, vamos a hacer que este edificio no tenga ningún tipo de servicio, que todo se caiga a trozos, que no sé qué, hasta que consigamos sacar a esta persona. Exacto, exacto. Sí, y eso, donde más se explicita ese fenómeno, bueno, es que esto es la fase de expulsión, ¿no? Que se materializa de diferentes maneras, pero sobre todo en el centro de las ciudades, que suele ser el corazón turístico, es donde más patente se hace esto, que es que, primero, lo que tú dices, que si tienes unos vecinos que van a pasar ahí 3 días y van a emborracharse, pues obviamente la convivencia va a ser complicada. Después, si sales a la calle y todo lo que vas a tener alrededor son comercios diseñados para turistas y tienes que ir a comprar al Mercadona que está a 1 kilómetro, pues a ver, eso también te va a complicar un poco la vida. Y estos factores así como más de día a día, ¿no? O más particulares, junto con lo que he comentado de que, hostia, a lo mejor te sale rentable vender tu casa y comprarte una casa mejor en otro sitio, aunque sea a tomar por culo de la ciudad o Sí, otra no, zona más degradada. normalmente te envían o a ciudades dormitorio, que las ciudades dormitorio básicamente se construyen por todo el tema de las ciudades más céntricas, porque al final, como ya hemos dicho, que se van desplazando a las periferias de cada vez más de la clase trabajadora, pues al final se construyen estas ciudades que solo están hechas para que la gente duerma, ciudades o urbanizaciones satélite. O sea, hay muchísimos casos, tipo hospitales del Llobregat, de Marratxí, un montón de ciudades donde la gente va y exclusivamente duerme. Entonces, como no hay ningún tipo de centro de ocio, no hay mercadonas, o sea, No hay yo la gente, mercadonas como problema social. no, pero es verdad, o sea, es que, Ya, ya, porque ya, pero después te dicen, te restringen la movilidad en coche. Y dices, es que ¿dónde, qué vas a ir a comprar? ¿Vas a hacerte 1,5 kilómetros con el carrito a cuestas? claro, claro, son ciudades que, bueno, o sea, son barrios o ciudades que han sido diseñados para depender del coche. Y también está muy ligado digamos, la descentralización de la industria fuera del centro de las ciudades. O sea, la industria a ver, se concentra en las ciudades, pero no dentro, sino alrededor en esto. Y entonces tienes el núcleo de la ciudad, ¿no? Que es como el núcleo antiguo, y después un montón de urbanizaciones, pueblos que ahora son ciudades dormitorio y polígonos industriales ahí alrededor de las grandes metrópolis que generan una maraña de decenas de kilómetros que solo puedes recorrer en coche. Y cuando se cierran las fábricas es drama social, ¿eh? O sea, cuando se cierra una fábrica de la periferia, el típico polígono y tal, que normalmente suele haber un barrio
adscrito a esta fábrica o compendio de fábricas, que es el típico barrio de cuello azul, ¿no? De trabajadores industriales y tal. Cuando estas fábricas se cierran y se convierten en un barrio de desempleados o de personas que apenas pueden tener trabajos o tienen trabajos temporales precarios en servicios tercializados y tal, es un drama social esto, ¿eh? Y pueden pasar muchísimas cosas, o sea, se puede fomentar el racismo del palo de, a estos les dan trabajo y a nosotros no, no sé qué. Que esto, evidentemente, la culpa es de los capitalistas y de los burgueses y tal, no la culpa del inmigrante, evidentemente, pero esto la Exacto, gente. obviamente. Y ahí también, como conectando con lo que comentaba antes, ese puede ser un inicio de un proceso de degradación, ¿no? Bueno, pues había un barrio del extrarradio de una ciudad, pero dentro de la ciudad hay una fábrica, la fábrica se cierra y los trabajadores que trabajaban ahí, pues o se quedan en el paro, o se tienen que buscar la vida, o en general se precariza, ¿no? Y ahí puede ser como el comienzo de un proceso de desinversión, de abandono, que al final, después de décadas, termine siendo un proceso de gentrificación. Claro, es que Y por eso al final el movimiento vecinal está tan vivo y tan en pujanza, porque esto afecta directamente a tus condiciones de vida más inmediatas. En el sentido de, es que a ti te afecta en tu vida. Tener un Mercadona a 2 kilómetros te afecta. Que te suba el alquiler te afecta. Que estés en un piso con 70 años, porque también en el movimiento vecinal hay mucha participación de señoras, o sea, señoras como categoría social revolucionaria, que son las primeras que se van a dar bolsazos al desocupa, que sí, sí, estés ahí, está muy feminizado el movimiento sí, sí, vecinal. Y si no, más que se lo sola, digan yo que sé, bueno, a nosotros mismos, pero para no hablar todo el rato de lo que yo conozco, a los sindicatos de barrio de Barcelona, que se lo digan al Raval, que se lo digan a Sans, a l'Eixample, sí, sí, saludos sí, también claro, para ellos. es que el sindicato del Raval y tal, parte de la composición son también esas señoras que son de toda la vida del barrio, porque el Raval sí que tiene un proceso de gentrificación que ha sido muy, muy lento, también porque el barrio ha peleado muchísimo y está peleando muchísimo. Sí, es muy curioso, ¿eh? El Raval es como Sí, que están los dos extremos conviviendo y luchando perpetuamente. Es como, es un barrio degradado, pero a la vez está súper gentrificado y hecho para los turistas. Es, han sobrevivido al es magua, ¿eh? curioso, O sea, los vecinos del Raval han sobrevivido al magua, porque cuando el te puto pones, Macbeth. sí, cuando te ponen un museo, haz tus maletas y vete, antes de que te eche una inmobiliaria a patadas. Sí. Y bueno, hemos comentado sobre la gentrificación, pero yo al principio he dicho, pero no todo es gentrificación, y no todo lo es, porque Efectivamente. es eso, la gentrificación es lo que hemos explicado, pero solo es eso. O sea, si suben los alquileres o suben el precio de la vivienda en todas partes o en otros barrios que no encajan en esta definición o no encajan, o sea, no encajan más o digamos que no se está dando un proceso de gentrificación, probablemente lo que se está dando es un proceso de especulación urbanística, que suele ser algo que no se hace tanto a nivel de barrio, sino que se hace más a nivel de ciudad o incluso de país. España lo sabemos bien. Y básicamente, pues es especulación de toda la vida, pero con casas. O sea, igual que tú, bueno, no sé cuánta gente que nos escuche invertirá en Bitcoin, o en bolsa, pero tú te compras un Bitcoin y estás esperando a que te suba el precio para revenderlo y ganar un margen de beneficio, pues con las casas igual. Eso es la especulación. Compras, compras casas baratas y las vendes caras. Entonces, esto está muy ligado a la bolsa. O sea, cuando la bolsa va mal o es inestable, la gente que tiene dinero dice, hostia, voy a meterlo en comprar casas porque es como un mercado más estable y me voy a asegurar que, como sé que va a subir, me voy a asegurar un margen de ganancia. Y entonces, ¿qué pasa cuando la gente comienza a especular en vivienda? Cuando comienza la especulación inmobiliaria, pues que es como el efecto bola de nieve. Cuando tú compras, cuando tú tienes mucha pasta y compras un montón de viviendas porque quieres invertir tu dinero, aumentas la demanda, entonces va a subir el precio. Entonces, esto va a hacer que otra gente que también tiene dinero diga, hostia, esto está subiendo, voy a meter aquí mi dinero porque como va a seguir subiendo, lo compro barato y lo vendo caro. Y esto es lo que provoca las burbujas inmobiliarias,
que bueno, en España nos pasó que durante años se estuvo generando una burbuja inmobiliaria enorme que, que digamos que hipertrofizó el sistema productivo, o sea, sí, el sistema productivo relacionado con la construcción, hasta el punto de que llegó, que estalló todo, se desató una crisis de sobreproducción brutal y se fue medio país a la mierda, joder, lo sabemos bien, 2008. Entonces, Claro, es estos que esto, procesos se dan tanto a escala general de país o incluso de continente, como a escala más local. Y probablemente, si tu barrio no está siendo gentrificado porque no cumple las condiciones que hemos comentado, te estés bien y está subiendo los alquileres o los precios, se está viendo arrastrado por un proceso de especulación urbanística en tu ciudad o a nivel estatal. además esto ya comentamos en Como capítulos Malilla, por cierto. anteriores, Malilla está el siendo especulado. sí, el tema de España como potencia imperialista de segundo orden y cómo normalmente se hacen inversiones duras en ladrillo a saco por la propia posición del país porque permite beneficios más rápidos. Entonces, pues al final va todo ligado y no os preocupéis que os van a subir el alquiler igual en todas partes. Claro, o sea, si no es por una cosa es por otra. Al final la clase obrera en el capitalismo siempre pierde, ¿no? Pero hay que saber por qué estás perdiendo y no Sí, sí. confundir las cosas. Eh, y molaría, ahora que sacado este tema hemos sacado el tema de la inversión en el mercado inmobiliario, la inversión en el ladrillo, hubiera molado comentar todo lo de el franquismo, que lo he dicho al principio, de el, el modelo urbanístico falangista y después cómo eso se desarrolló, pero yo A creo ver, que eso sí yo que no da. haría, es que vamos a hacer una segunda parte porque nos hemos dejado Eso hoy sí muchísimas que no da ni cosas. de coña. Sí, esto hay que hacer una segunda parte sí o sí porque nos hemos dejado un montón de cosas. Y tú querías comentar lo de Barcelona, o sea, lo de las Olimpiadas, Sí, pero que tampoco te ha dado tiempo. ya haremos una segunda parte, Urbanismo 2, la secuela. Pero Entonces, yo, hay un compromiso firme ante toda la audiencia de que habrá una segunda parte. hombre, claro, o sea, es que si no, ¿qué voy a hacer yo? O sea, voy a agotarme como persona, o sea, como personalidad del podcast. Si no extiendo el urbanismo hasta que no dé más el tema, ya yo caduco, ya no tengo ninguna función. Es como Bart Simpson. Voy a meter una... O sea, a mí me gusta mucho los Simpson y me gusta mucho meter referencias de los Simpson. Y sé que seguramente a mucha gente que los que nos escuche también. ¿A ti te gustan los Simpson, Lucía? Sin más, hace mucho que no los miro. Bueno, es que en Twitter los Simpson No, están pero muy tú haz presentes. la referencia, o sea, aquí en Vale, el vale, vale, podcast vale. somos muy libres con las referencias. Si yo hago cada 2 por 3 referencias a RuPaul Drag Race, que lo miran 4 gatos de los oyentes No, seguramente, o no, si sea yo le iba a hacer igual. ¿Te gustará o no? Vale. A ver, el capítulo este en el que Bart va al show de Krusty y digamos que como que la lía, tira un montón de cosas, se rompe todo el escenario y lo están grabando y dice, yo no he sido. Y entonces todo el mundo se empieza a descojonar y se hace súper famoso y le llevan a todos los programas. Dice, el niño de yo no he sido. Y de ahí de hecho sale un meme que seguramente lo habrás visto y no sabrás de dónde viene, que es lo típico de, yo qué sé, pasa cualquier barbaridad relacionada con las mujeres en Oriente Medio y, y alguien pone, y sale el típico, estoy muy hablando de Twitter, ¿vale? Estoy hablando de Twitter. Sale sí, el sí, sí. típico avatar de Sí, fútbol, ya sé cuál es el meme, ya sé cuál es el avatar meme. de fútbol diciendo, a ver dónde están las feministas ahora. Y entonces el meme es captura de lo que ha pasado, foto de la clase de Bart con todos los niños mirando a Bart, el comentario del fachilla y después todos ahí como celebrándolo. Pues de ese capítulo viene ese meme, por si no lo sabíais. Y vale, a lo que Hombre, iba es es que que Lucía se va a convertir sí, en Bart básicamente y esa va a soy decir yo. su frase. Y os cuento una cosa en primicia, sobre todo si nos escucha el Lingua Avatar de fútbol. Yo les cuento residente en vuelos del 75%, no lo tengo por ser residente de Islas Baleares. Yo lo tengo porque como participo del movimiento feminista, pues yo lo tengo para viajar a Afganistán a hacer mis cosas. Lo que pasa es que no lo hago porque los avatares de fútbol tienen razón totalmente. ¿Dónde están las feministas, no? No estamos porque Eran, no queremos.
En fin. Mucho calor. Vale, yo quería aprovechar los últimos como cierre, o sea, cierre largo, ¿vale? O sea, con calma, para hablar ya de la lucha vecinal en sí, en plan como tú participante de día a día en las luchas vecinales. Y además también es un tema que políticamente interesa. Sí, la verdad que sí. Vale, pues, a ver, mi día a día un poco en la lucha vecinal tiene varios ejes. Eh, Uno de ellos, yo diría que el principal es la lucha contra los desahucios y los problemas de vivienda, que son muchos, y aunque el gobierno diga que están parados los desahucios, no lo creáis, no están parados ni de coña. Cada vez hay más y cada vez nos llegan más. Es mentira todo. Pero además de verdad, es súper clamoroso. Se nota muchísimo que esta gente vive en su burbuja y no baja a la calle de verdad, porque es como, ¿parar los desahucios quién? Si es que cada semana hay decenas. Y en Barcelona es el máximo exponente. Hay a lo mejor en el mismo barrio 5 desahucios la misma semana, es una locura. Entonces, pues una parte de la lucha del movimiento vecinal consiste en eso, ¿no? En te llega gente que de normal pues suele ser gente que te viene muy asustada, sin saber por dónde le vienen las cosas, porque le ha llegado un documento en un lenguaje jurídico que no entiende ni ella, ni yo, ni su puta madre, porque lo hacen así a posta también, lo ponen todo bastante complicado para que la gente no se pueda defender, o sea, te envían un documento de 4 páginas de lenguaje jurídico en el que en una de las líneas pone que tienes que pedir un abogado de oficio en menos de 10 días o si no pierdes tu derecho a defenderte de la demanda que te ha puesto el propietario de tu vivienda, que normalmente es un banco o un fondo buitre. Y entonces un poco lo que nos viene a nosotros es esos casos, ¿no? Muy feminizados, de normal quien se preocupa por estas cosas son las mujeres, casi siempre vienen mujeres que son las que al final un poco se encargan de sacar a flote el hogar, que eso toda la gente que tenga alguna experiencia en movimiento vecinal lo habrá visto. Es una lucha muy feminizada. Em, y eso sería un poco. Y bueno, entonces, la tarea de los sindicatos de barrio es que es, que es un poco la corriente en la que yo estoy participando, en Construyendo Malilla, pues es un poco, te viene la persona, entonces, vale, le asesoras, pero no solo actúas como si fueras una asesoría o una agencia externa, sino lo que tratas es de decir, vale, tienes un problema, nosotros como sindicato te podemos ayudar, pero tú tienes que luchar y tú tienes que comprometerte y tú tienes que unirte al sindicato y ser una más. Y igual que ahora estamos luchando en tu caso, tú vas a tener que luchar por tus compañeras o compañeros cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del sindicalismo de barrio en referencia a los desahucios, en crear como esta red de apoyo mutuo y cuando llegue el día que tengas tu desahucio, porque tarde o temprano llegará, y tendremos que plantarnos en la puerta de tu casa a, a- a recibir golpes de la policía si es necesario, pues ahí vamos a estar todos y tú estarás cuando le toque a otra compañera. Y eso por lo que sería respecto a los desahucios. Pero el sindicalismo de barrio no solo consiste en eso. O sea, también hay otras estructuras populares, porque al final, digamos un poco que es muy difícil tejer esas redes de convivencia y de lucha solo con ese ámbito en concreto. Por eso hay otras estructuras populares como son pues, las redes de alimentos o pues, colectivos culturales, gimnasios populares, grupos de Hombre, mujeres claro, también, es de que temática esto, feminista. ¿Qué, perdón? es que el tema del ocio y tal es un eje que parece que no, pero es importante. Lo digo porque a veces es un tipo de eje que se suele, a veces, porque a veces el movimiento comunista tiende a mirar muchas cosas desde arriba por la no participación en movimientos de masa y es como, ay, el ocio, que dices, coño, es que el ocio también es importante porque a fin de cuentas es social, o sea, es socialmente necesario para el ser humano y el ocio está, o sea, es profundamente privado en el sentido de que tú si quieres ocio tienes que pagar, tienes que irte, tú no puedes ir a hacer una cosa en tu barrio porque
el espacio público es una mentira y tienes que irte a un bar a consumir o tienes que irte al cine a pagar entrada o tienes que irte a tal, y es necesario porque tú necesitas esto para recuperar tu fuerza de trabajo, y el capitalismo lo sabe, por eso casi todos los días de pago y te hacen y el ayuntamiento te pone un cine al aire libre gratis una vez al año. Exacto, es que Entonces, con la normativa en la mano es prácticamente, es ilegal hasta montarte un picnic en el parque. Entonces, frente a eso, una alternativa, pues es que los sindicatos de barrio o los colectivos de barrio que sean, también organicen el ocio, organicen un ocio alternativo, que exactamente, que no se base pues, en el consumo en establecimientos privados, que no se base en el consumo masivo de alcohol, ¿no? Y también un poco hacer llegar la cultura, pero no desde las instituciones, porque sabemos que esto muchas veces no llega a la gente normal por la no, manera en que se hombre, a transmite. mí, a mí que me diga, o sea, yo que he escuchado como 40.000 veces, es que los museos democratizan el arte, digo, oy, que, o sea, que el point te has te has desubicado a 15 kilómetros del point, o sea, no funciona así, me sabe mal, no. Claro. Entonces, este ocio colectivo, ¿no? O este ocio alternativo es importante también para tejer estas redes que no solo se construyen con la lucha, sino también con la convivencia. Claro, o sea, es parte de la lucha porque es que cohesiona. Sí, eso sería un poco como lo más gordo respecto a lo que yo hago en mi día a día en el movimiento vecinal. Bueno, lo que yo hago, lo que yo y mis compañeros de Malilla, o del Cabañal, o de Benimaclet, o de Barcelona, de Madrid y todas partes, porque al final un poco todos estamos luchando en lo mismo y tenemos bastante afinidad y solidaridad entre diferentes territorios. Es lo que nos dedicamos. Cada uno con sus particularidades, todos los barrios no son iguales, pero la lucha sí que es la misma. Hombre, es que las ciudades son núcleo importante de lucha de clases. El movimiento vecinal se enfrenta muchas veces directamente al Estado, o sea, al final salen muchísimas cosas de ahí, salen estrategias de autodefensa, sale cohesión, está fuertemente vinculado al anticapitalismo, porque en este caso el enemigo es muy poco difuso, o sea, es el fondo buitre o es tal y está íntimamente ligado a las lógicas capitalistas y evidentemente a la descredibilidad o a la reflexión de que el gobierno no puede reformar esta situación porque el gobierno que te dice que se están parando los desahucios no están parando desahucios, porque el gobierno pues es el gestor del capitalismo, no es, ay, estas personas que están haciendo lo que pueden, tal, no, o sea, tienen una función de dominación de clase hiper evidente y esto es una de las vías de creación de conciencias muy importantes porque es muy fácil sumar el 2 más 2, o sea, Claro, no claro. es, claro, no es como en el caso del feminismo por poner un ejemplo, ¿no? Que muchas veces se cae en los errores de decir, vale, el enemigo es la educación patriarcal o es el tal, o en el caso del Radfem la contradicción es la de sexos. Es más difícil verlo. A ver, que al final después se ve y lo hemos visto como el movimiento feminista ha sido un movimiento estrella en 2018 y tal. Y también está muy relacionado con el movimiento barrial, como hemos comentado antes. Pero vamos, que, que es más difícil por sus características ver quién es el enemigo. Y en cambio en barrial es más fácil ver esto. Claro, claro, es que es súper evidente y eso lleva a un nivel de combatividad bastante alto, porque es como, joder, hay una persona que lo único que quiere hacer es seguir viviendo bajo un techo, que es algo completamente justo, ¿no? Y hay un propietario que además es multimillonario o asquerosamente rico en muchos casos, que quiere expulsarla y dejarla en la calle para ser todavía más rico. Entonces, esto es una situación injusta para cualquier persona que tenga dos dedos de frente. Y ante esto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos a las instituciones burguesas, tenemos al sistema judicial, tenemos a la policía y en cierta medida también a los servicios sociales, que ante esto, al final,
se acaban posicionando del lado del propietario, del lado de la burguesía, y te envían a la policía a desahuciar a personas que lo único que quieren hacer es seguir viviendo en su casa. Entonces, ante esto se ve claramente el papel represivo del Estado, el papel del Estado como instrumento de la burguesía para al final mantener su dominación de clase, y lleva a un nivel de combatividad muy alto que en otros sectores es difícil de alcanzar. Y bueno, fruto de esta combatividad también el movimiento vecinal es fuertemente reprimido, sobre todo gracias a la ley Mordaza y sus multas, aunque también detenciones, han habido bastantes problemas con eso. Y bueno, aquí quería aprovechar para hacer spam, porque en Bueno, Construyendo... spam no, o sea que, No, pero spam que, bueno, spam que bueno. esto es súper clave, que la gente conozca este caso y que colabore en la medida de lo posible. Claro, o sea, eh, bueno, comento por 50ª vez que milito en Construyendo Malilla. Y bueno, durante los últimos meses hemos tenido distintos casos de desahucios o de procesos de lucha, que al final, o sea, que en los que al fin, simplemente por estar ahí, por luchar y por tratar de resistir, la respuesta de la policía ha sido multarnos. O sea, en los últimos 6 meses hemos recibido, entre Construyendo Malilla, el sindicato de barrio del Cabañal y el sindicato de barrio de Montolivet, que eso todavía no lo había mencionado, hemos recibido 6.000 euros en multas, gracias a la ley Mordaza. ¿Vale? 6.000 euros, que se dice pronto. Entonces, nuestra respuesta contra esto, obviamente, es seguir luchando, pero claro, estas multas hay que pagarlas porque al final quien está detrás de esas multas somos personas normales, además muchas de ellas en condiciones precarias o sin trabajo o jóvenes precarios. Y entonces lo que estamos haciendo y lo que venía aquí un poco a contar es una campaña antirrepresiva para recaudar fondos y poder hacer frente a las multas y a los gastos judiciales derivados. Entonces, pues básicamente quería pediros a todos y a todas los que nos estéis escuchando que si podéis aportar lo que sea o al menos darle difusión y compartir las publicaciones de esta campaña, las podéis encontrar en Twitter o en los Instagram de los sindicatos que he comentado. Si en el de Construyendo María lo encontraréis fácil. Pues básicamente eso, que apoyéis en lo que podáis y que la solidaridad y la lucha son nuestras mejores armas en estos momentos. Efectivamente, o sea, hemos retuiteado en Los Muertos del Comunismo el comunicado para que lo podáis leer y enteraros ya con todos los detalles de qué va la película. Y bueno, también una de las cosas que que me dejan el tintero, pero que no puedo tratar porque me tengo que ir, pero en la segunda parte voy a hablar de ello. Hablamos de ello, es el tema de urbanismo, lucha vecinal y represión, porque hay bastantes sinergias entre lo que es la lucha antirrepresiva con lo que es el movimiento, bueno, en general todos los movimientos, porque cuando está la ley Mordaza, básicamente hay una represión bastante potente en casi cualquier movimiento social. O sea, de hecho, también hay feministas que aún están haciendo crowdfunding por temas de cortes de carreteras o acción directa en las huelgas del 8M. O sea, que también es un tema bastante importante que también está vinculado también por varias cuestiones al tema del espacio público, tal. O sea, creo que es un tema importante y que vamos a hablar de ello y muchas cosas más en Urbanismo 2, la secuela. Aún más urbanas. Nos veremos en el futuro. Ya a Bueno, ver si en el vernos no, porque próximo. curiosidad, yo todavía Sí, no le he visto la cara a Lucía. sí, después te pondré la cámara. Es que a mí me gusta conservar el misterio. Es que, a ver, pasa una cosa que yo. Ahora ya no, pero antes tenía un peinado como súper parecido al de Don Patricio. Y cuando me desvirtualizaba, la gente es como, ¡eh, Don Patricio! Y yo, mira, vete a la mierda. Entonces decidí vivir oculta para el resto de mis días. Así Bueno, que, entonces la parte 2 será no anónima, ¿no? Nos, no, vere- nos veremos de verdad. bueno, eso es. A ver, también el tema de identidades y tal, también es como cuando nos ponemos, o sea, el elenco principal. A ver, yo vivía con Violeta, o sea, que ver no nos hemos visto. Y el elenco principal, pues a ver,
al final pues nos hemos visto todos, perros viejos y tal, pero también me hace gracia todo este tema de que la gente no nos imagine. Porque claro, Vicente es una figura más pública y a él le podéis poner cara fácilmente, pero me hace gracia todo este tema de que me imaginéis como una calavera fumando. Yo te imagino exactamente así, ¿eh? A veces, o sea, la realidad supera la ficción, tengo un poco esta misma energía. Entonces, bueno, para ir cerrando, espero que os haya gustado este capítulo, espero que haya cubierto las expectativas, porque la gente estaba arañándose y tirándose los pelos con el urbanismo. Y repetiremos Urbanismo 2, traeremos también a Vicente de invitado. Si se quiere venir, porque igual me dice no quiero volver y dice, bueno... No, que va, me ha molado el rollo del podcast, ¿eh? Al principio está un poco así titubeante, pero está guay. No, ha estado seguro bien. Que volveré. Sí, bueno. Yo creo que ha estado bien, que la gente más o menos le gustará y que la segunda parte será más y mejor, con más referencias a los Simpsons, esperemos. Sí, con más referencias a los Simpsons, RuPaul Drag Race y está Alberto Star Wars, el urbanismo de Star Wars. Claro, a los videojuegos, cada uno con su nicho. Sí, o sea, sí, cada uno con su target específico. Pues nada. Espera. Sí, vale. No, todavía no. Vale, Quiero hacer un último saludo. He venido aquí a saludar principalmente y a contar algunas cosas, pero más a saludar. Quiero saludar a un chaval que, bueno, hicisteis el capítulo de la Revolución de Octubre del 34 de Asturias hace 2 semanas, ¿no? Alberto y tú. Sí. Vale, pues, y también no lo llegasteis a comentar en el podcast, pero sí en el Twitter. En Valencia se hizo, por parte de Revolución, una charla en físico, presencial, sobre este tema también, ¿vale? Y bueno, vino pues, bastante gente, la que cabía en el bar que se hizo, en el que estoy. Y en concreto vino un chaval que me comentó que había venido específicamente desde Castellón, había recorrido 100 kilómetros hasta Valencia para escuchar la charla, ¿vale? Y ya además, le gustaría a la gente tener esta energía chat de este chico. Sí, o sea, admiración absoluta hacia este chaval que se llama Santiago, ¿vale? Saludos, Santiago, hola, estuve hablando con él y que, bueno, quería saludarle por hacer el detalle porque sé que le mola bastante el podcast, que es un poco fan y, un poco sé, fan. Que, No mucho, sé que escucha no el podcast cuando trabaja porque nos lo dijo y nada, pues que un saludo, que te sea leve el trabajo y espero pues haberte hecho un poco feliz. Bueno, yo también aprovecho para saludar a Santiago. Yo como no soy de Valencia, yo no lo he conocido, pero creo que Alberto lo conoció y tal, o sea que guay. Y pues eso, o sea, me alegro que disfrutes del contenido del podcast. Y nada, pues un abrazo a todos los que hemos saludado. No, Lucía, no vas a acabar nunca este podcast. No, ya, esto ya... ¿A quién queda por saludar ya? No vas a acabar nunca. No, ya sé que te tienes que ir. Solo una cosa más. Que probablemente en Valencia, a finales de noviembre, principios de diciembre, haya otra charla, como la de octubre del 34 en Asturias, pero sobre la Revolución Rusa también de octubre, ¿vale? Entonces, que estéis ahí pendientes, sobre todo los que seáis de Valencia o de cerca, que saldrá en las redes de los muertos del comunismo, en las redes de Revolución, y nada, que nos veremos por ahí si venís. Simplemente eso. Bueno, pues ahora que ya hemos terminado, por fin, saludos universales. Sí, ahora que estamos modo saludos y me ha dejado a alguien por saludar, que se dé por saludado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.